Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio para mí compartir la palabra con ustedes. Espero que se encuentren bien, experimentando a Dios a través de vivir la palabra. Hoy nos toca vivir días difíciles o días tristes, vamos a decir. La economía no está buena en el país. Yo diría que no solamente en el país, sino en todo el mundo. La economía no está buena, las políticas no son buenas, hay mucha inseguridad, esta pandemia que no termina. Encima, en este último tiempo, el virus vino más fuerte o se manifestó más fuerte de lo que estaba el año pasado y está produciendo mucho daño. Entonces, quiero decirle que todos los días estamos orando, ¿sí? Por usted, estamos orando por esta nación. Oramos por la gente que está en el gobierno para que Dios les dé luz y que ellos puedan manejar las cosas de la mejor manera. Y si es conforme a la voluntad de Dios, muchísimo mejor. Así que estamos seguros de que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que también yo espero que usted confíe en eso, que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque se vea. Si usted mira mucho la televisión va a haber muchas malas noticias. Entonces yo lo animo a que no se concentre en las malas noticias, sino que se concentre en estas buenas noticias. Dios tiene el control de todas las cosas. Y si usted y yo estamos orando juntos, entonces nuestras oraciones llegan, ¿sí? Y Dios responde nuestras oraciones. El mensaje que voy a compartir con usted hoy es que no tenga miedo. Así que quiero decirle que vamos a hacer un repaso del mensaje de la semana pasada. La semana pasada la palabra de Dios nos habló acerca de Cristo, nos mostró a Cristo como nuestra Pascua. Su sacrificio nos trajo libertad. Si usted recuerda, si usted estuvo presente en la predicación anterior, se va a acordar de esto que le estoy diciendo. Si no, puede buscar el mensaje y oírlo. Su sacrificio nos trajo libertad. Vimos también que la mayor pelea no es con el diablo, sino que la mayor pelea es con nosotros mismos, probablemente con nuestra forma de pensar. Vimos también que falta fe cuando la palabra de Dios viene. Entonces nos encontramos muchas veces que es la palabra de Dios versus mi realidad. Y eso se genera un conflicto en nosotros mismos. Muchas veces nos aferramos a condiciones de vida que Dios no preparó para nosotros, condiciones de vida que no son para usted. Entonces también hemos visto que Cristo, la palabra viva de Dios, nos trajo libertad. Eso es lo que vimos la semana pasada. Yo hoy quiero hablar o compartir con usted acerca de no temer. Para empezar, vamos a recordar usted y yo qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, como dijimos recién. La palabra de Dios es una persona. Y la Escritura nos dice en Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 3, si usted tiene una Biblia puede leerlo usted mismo. Dice la Escritura que en el principio estaba Dios, que la tierra estaba desordenada y vacía, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, todas las cosas estaban en desorden. Y dice la Escritura que Dios habló. Y Dios dijo que sea la luz, y fue la luz. Y si usted sigue leyendo el capítulo 1 completo y el capítulo 2, va a ver cómo Dios a través de su palabra trajo a la existencia todas las cosas que nosotros podemos ver. También dice la Escritura aquellas cosas que no podemos ver. También dice la Escritura en San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5. También lo invito, si usted tiene una Biblia, que lo lea usted mismo. En ese texto dice y hace referencia al mismo tiempo. Dice que la palabra estaba con Dios. Lo va a encontrar en la Escritura como el verbo. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que vemos llegó a existir. También dice en el versículo 14 que ese verbo, esa palabra, vino a la tierra y se hizo carne. Nos estamos refiriendo a Jesús, se convirtió en una persona. Así que la palabra no quedó como un sonido, sino que la palabra se convirtió en alguien. La palabra, por definición, tiene vida. Entonces la palabra tiene poder y la palabra de Dios tiene autoridad. Lo que vemos en Génesis, lo que vemos en San Juan,
y hay tantas otras escrituras que yo ahora no hago mención, muestran que la palabra de Dios tiene poder. ¿A qué me refiero con poder? Tiene el poder de transformar nuestra realidad, tiene el poder de afectar nuestro mundo. No es algo místico, es algo real, es algo tangible, como suelo decir, y tiene el poder de transformar, ¿sí? Las cosas. Lo que vemos en estos dos textos particulares que tiene el poder de crear también. Así que vemos a Jesús. Si usted y yo leemos los evangelios, podemos ver a Jesús haciendo un montón de maravillas, y todas a través de su palabra. A través de su palabra Él hacía sanidades, a través de su palabra Él hacía milagros, Él le daba libertad a las personas, no solamente enseñaba, sino que esa palabra tenía el poder de transformar justamente la realidad de muchas personas. Hacía las cosas, como podemos ver, igual que nuestro Padre, Dios. Jesús a través de las palabras transformaba cosas. Lo mismo que hacía Dios, lo mismo que Dios, vamos a decir mejor, sigue haciendo hoy. Luego podemos ver más adelante que sus discípulos aprendieron esto y también lo hicieron. Sus discípulos también, si vamos a las Escrituras, vamos a ver cómo ellos hacían milagros, sanidades, liberaban personas y un montón de otras cosas tremendas que eran soltadas a través de las palabras de ellos. Y así fue pasando de una generación a otra hasta el día de hoy. Dios hoy sigue operando de la misma forma. Dios envía personas, hombres y mujeres, con una unción que Él les da para soltar palabras de vida. Esta palabra tiene más características que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que la palabra de Dios tiene poder y autoridad, pero tiene más cosas. Si usted lee donde yo le dije, va a ver que tiene vida y que era la luz de los hombres también. La palabra de Dios entonces está viva. La palabra de Dios está viva en los labios de aquellos que Dios envía cuando ellos pronuncian palabras. Tienen poder y tienen autoridad esas palabras. Ahora, ¿qué dice Dios hoy a través de su palabra? Voy más allá. ¿Qué le está diciendo Dios hoy a usted a través de las palabras? Que no tenga miedo. Sí, esa es la palabra de hoy. Usted pensará, uy, qué cortito. Ese es el mensaje de hoy. No tenga miedo. Entonces, no dice nada. Sí, dice mucho. Vamos a verlo. Si usted cree esta palabra y usted se aferra a eso, entonces esta palabra de Dios lo libera a usted del miedo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero hacer con usted una lectura en Lucas capítulo 8, versículos 49 al 55. Lucas capítulo 8, del versículo 49 al 55, dice así: estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Esta es la palabra que le dio Jesús a este hombre. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Una segunda palabra que Jesús le da a esta gente. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que a nadie dijesen lo que había sucedido. Acá vemos el poder de las palabras que soltó Jesús. No temas, le dijo al hombre, no lloren, ella duerme, y le dijo a la muchacha, tomándolo de la mano: muchacha, levántate. Entonces ve lo que le decía anteriormente, la palabra de Dios tiene más poder que su realidad. La palabra de Dios tiene más poder que mi realidad. Hay quienes no creen y hay quienes sí. Podemos ver acá en la Escritura que cuando Él dijo no lloren, ella duerme, se burlaban de Él. Mire, quizás usted no conoce a Dios, o quizás usted que me está escuchando cree en Dios pero ha perdido la fe. Y a causa de eso se aferra al miedo, a la preocupación, a la tristeza o a condiciones de vida que Dios no preparó para usted. Así que quiero decirle que
volviendo a este texto, se burlaban de Jesús a causa de las palabras que él decía, porque la realidad de ellos era trágica. Hoy sucede que si se le dice a alguien, no tengas miedo, puede ser que reciba una respuesta como, no se me había ocurrido, qué genio. A mí me ha pasado personalmente, no me di cuenta, ahora que me decís que no tenga miedo, voy a hacerlo y voy a dejar de tener miedo. A veces la palabra le dice a algunas personas, deja atrás la tristeza, deja atrás el dolor, dale lugar al Espíritu de Dios que conforte tu alma y te sane. Y muchas veces esas personas responden, no lo había pensado, usted es un genio. Estaba triste porque no me había dado cuenta de eso, ahora dejo de estarlo. Entonces, hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que no tiene fe. Entonces, toma esto como una burla, porque no pueden ver más allá de la realidad que ellos tienen. Pero hay quienes sí creen y dicen, quiero eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente, cuando usted o yo nos ponemos en esa postura, yo quiero eso, yo quiero dejar de tener miedo, yo quiero dejar de sufrir, yo no quiero estar más triste, ¿qué es lo que tengo que hacer? Automáticamente, en el momento que usted se pone en esa condición, la palabra de Dios viene y encuentra lugar en su vida. De hecho, esa posición le da lugar a la palabra de Dios para que ocupe lugar en usted. La palabra automáticamente viene a usted y puede cambiar su realidad, porque tiene el poder para hacerlo, pero solo usted le puede dar el lugar para que ella repose en usted. La palabra, como dije anteriormente, está viva, encuentra un lugar en usted automáticamente cuando usted y yo nos ponemos en esa condición. Yo quiero eso, ¿qué es lo que debo hacer? Y la palabra tiene el poder de cambiar las condiciones. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree? ¿Usted tiene fe en la palabra de Dios? Yo le digo, no tenga miedo. Esa es la palabra de hoy. Muy, muy cortita y muy fácil de acordarse. No tenga miedo. Cristo está en usted. Si Cristo está en usted, el poder y la autoridad de Dios están en usted y pueden cambiar absolutamente todo. Rechaza el miedo. Échelo fuera. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le teme? ¿Al virus? ¿Le tiene miedo a la escasez? ¿Le tiene miedo a la delincuencia? ¿Tiene miedo que le pase algo? ¿Tiene miedo a la soledad? ¿Tiene miedo que lo rechacen? ¿A qué le tiene miedo? Deseche esas cosas de su vida. Si usted está atravesando una situación, y soy muy respetuoso con esto, quizás alguno de los que me está escuchando en este momento está atravesando una situación, enfermedad, puede estar pasando por escasez, quizás está desempleado, quizás tiene algún problema familiar, algún problema con su familia o algo pasó con alguien de su familia. Si usted cree a la palabra, usted puede rechazar lo que está pasando. Quiero decir, si usted está pasando por una situación, usted puede confrontar esa situación con esta palabra. Si usted cree a la palabra, si usted se aferra a esta palabra, si usted defiende esta palabra, porque escúcheme bien, van a venir personas a decirle otra cosa. Mucha gente va a venir a incrementar la realidad que usted está viendo. En ese momento usted tiene que defender lo que Dios le dijo. Si usted cree a la palabra, desafíe lo que le está pasando, desafíe su realidad, háblele a la situación. No tenga miedo, porque Cristo está en control. Si usted está pasando enfermedad, puede volverse en contra de su enfermedad. Es decir, yo no tengo miedo. No te tengo miedo, enfermedad. Cristo se llevó todas las enfermedades en la cruz y Él me hizo libre. No te tengo miedo, pobreza. Dios me va a abrir puertas para nuevas fuentes de trabajo. No te tengo miedo, soledad. Dios está conmigo, así que yo rechazo sentirme solo. Y Él me va a guiar a conocer buena gente con la que yo me pueda relacionar. Encare aquello que lo vino a atacar a usted. Encare aquello que lo está enfrentando. ¿Tiene miedo al virus? Párese y dígale, yo no te tengo miedo, virus. Dios está conmigo. Él es quien me protege. Entonces, si usted toma esa palabra y usted mismo la vuelve a poner en sus labios, entonces usted la va a enviar a esos lugares de donde vienen a querer hacerle daño o hacerlo sentir mal. Háblele a la situación. Claro que es un acto de fe. Se trata de eso justamente. Pero no es solamente levantar el ánimo y que usted se sienta bien por un rato. Usted tiene que comprobar por usted mismo si esto es real. Usted a través de esto
puede experimentar a Dios y ver cómo Él tiene la capacidad de transformar su mundo, transformar su realidad. Así que esto es un desafío. No, yo no quiero probar a Dios. Dios no tiene problema con eso. Si usted toma esta palabra y lo hace para ver qué sucede, hágalo. Es más, yo creo que Dios siempre está esperando que uno desafíe las realidades que nosotros vivimos día a día. No tengan miedo, como dije anteriormente, Cristo está en control de todas las cosas. También puede hacer algo más todavía. Después de enfrentar esto, puede también decir que viene a usted lo que Dios soltó para usted. Enfermedad, no te tengo miedo, te rechazo, Cristo me sanó. El alivio de Dios viene a mí. Pobreza, te rechazo. Escasez, te rechazo. Mi Dios es abundante, su riqueza viene a mí. Entonces puede llamar y que venga a usted aquellas cosas que Dios llamó. Cobardía, dudas, te rechazo, te echo fuera de mi vida, yo no quiero más eso. La seguridad del Señor viene a mi vida. Entonces usted mismo puede agarrar y hacer esto. Mucha gente busca todas estas cosas o respuestas a través de la oración nada más. Y no siempre las oraciones dan un resultado. No quiero complicar este asunto. Yo no le estoy diciendo que no ore. Orar es hablar con Dios. Pero no todo se soluciona con oración. Por eso usted me está escuchando decir esto en este momento. Esto es para que usted se pare en la palabra de Dios y encare todas las cosas que quieren venir. Hoy hay mucho miedo. La televisión transmite terror. Y la gente que tiene miedo se pone peor. Entonces, si usted es una de esas personas, haga esto. Practique y hágalo. Y va a ver qué es lo que sucede. Si usted tiene fe en lo que se dijo, entonces usted va a poder confrontar aquellas cosas que le están causando dolor, miedo o tristeza. Usted puede experimentar, o mejor dicho, va a experimentar la protección de Dios. Usted va a experimentar la valentía de Dios, el coraje que Dios le puede infundir. En algún momento se va a sentir como que es inmune a todas las cosas que pasan alrededor. De golpe de usted está bien, y cuando mira que alrededor a veces las cosas no están tan bien. Y por sobre todas las cosas va a experimentar la compañía de Dios. Porque si usted le da lugar a la palabra y hace estas cosas, va a experimentar que Él está con usted realmente. Ahí sí, realmente usted ya no va a ser más esclavo del temor. Quiero darle otra lectura, compartir con usted otra lectura. Ahí mismo, en San Lucas capítulo 8, versículo 24 y 25. Si usted abrió su Biblia, es ahí mismo un poquito más atrás. Dice así: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, que a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Acá vemos otro caso en donde Jesús le habla en una situación. Los discípulos estaban con él en la barca, estaban cruzando el lago, se desató una tormenta fuerte, tenían miedo de perder la vida, lo despiertan a él y él, despertando, reprendió, le habló a la tormenta y la tormenta se calmó. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Yo le pregunto a usted ahora: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está mi fe? Si usted le había perdido la fe, hoy recupérela. ¿Fe en qué? En esta palabra. La palabra de hoy: no tenga miedo. Y si usted busca las palabras anteriores, todavía están en vigencia, porque es una palabra presente. Todo lo que se viene predicando últimamente es una palabra para hoy. Busque las palabras anteriores y tenga fe en esas palabras. Y con esas palabras usted puede reprender también a las tormentas y tiene que experimentar cómo esa tormenta se calma. Tenga fe en la palabra. Mucho tiempo se enseñó la fe para obtener cosas. Y eso era un poco impreciso. Lo más preciso que podemos ver nosotros en la Escritura y que hemos experimentado es que la fe es para cuando la palabra de Dios viene. Entonces, traiga la realidad de Dios con sus labios. No se apegue a la realidad que usted ve con sus ojos naturales. Traiga la realidad de Dios a su vida. La palabra de Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Yo esto se lo puedo decir
Y yo estoy seguro que esto que estoy diciendo es más que el sonido, sino que tiene poder, tiene sustancia. Esto tiene, como dije anteriormente, la capacidad de cambiarlo todo, pero solo usted lo puede experimentar. Así que yo lo animo a que tenga fe, que crea. ¿Cómo hago para creer, Enrique? ¿Cómo hago para tener fe? Ahí es donde usted tiene que orar. Puede hablar con su Padre, Dios, en lo privado y decirle: Señor, hoy entendí que la palabra tiene el poder de cambiar mi situación y yo tengo que tener fe en esa palabra. Entonces, ahí habla con Dios. Y ahí en esa oración usted se va a dar cuenta que Dios le dio una medida de fe a usted. Pero ahí está bueno ponerse primero de acuerdo con Dios y que usted le diga a Dios: yo voy a empezar a hacer esto y quiero experimentarte. Yo tengo este conocimiento, pero quiero ver qué es lo que pasa, cómo vos transformás las cosas. Y ahí usted se tiene que parar y hablarle a la situación, ¿sí? No tenga miedo. Ese es el mensaje para usted hoy. No tenga miedo, aférrese a la palabra. Ya le digo, si esta palabra usted siente que falta algo más, vuelva a la predicación anterior, la de la semana pasada, y busque, y a la anterior, y busque, y va a ver que Dios suelta cada semana una palabra presente que es para hoy. Dios no habla cualquier cosa que no le va a servir a usted. Lo que Dios suelta a través de los enviados es para este tiempo. Así que yo le invito a que usted visite los canales de YouTube. Busque en YouTube Ministerio Vida Nueva, tiene un canal ahí en YouTube y están todas las predicaciones grabadas. Puede buscar también el Ministerio Verdad Presente, que es mi casa de fe donde yo soy pastor. También hay enseñanzas y predicaciones. Puede ir a Facebook, puede ir a Instagram, también están ahí los mensajes. La palabra no es para que usted diga qué lindo, no, es poder, es autoridad, es vida. La palabra de Dios está viva, está lista para transformarlo todo. Así que yo lo bendigo, lo animo a que esta semana desafíe todas las cosas que vinieron a su vida. Lo desafío a que crea más a la palabra que a las noticias probablemente que se dan afuera. No estoy diciéndole que sea un negligente y no crea nada de lo que se dice. No. A veces suena así. A veces mis palabras suenan así. Pero ¿sabe qué problema tengo yo? Le creo más a Dios que a lo que dicen en el mundo. Y no significa que lo que ellos dicen no sean verdad. Es que su Dios, mi Dios, nuestro Padre, está por encima de todas las cosas. Y si usted y yo caminamos a la par de Él, nos alineamos a lo que Él nos está diciendo, vamos a empezar a vivir otra realidad, ¿sí? Y no solo va a ser para usted se va a convertir en una fuente para darle vida, también poder y autoridad a otras personas. Así que lo animo a que viva la palabra. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima.